Buenas noches. México seguirá encerrado, semiparalizado, al menos hasta el 30 de mayo. Para el registro, la decisión se toma con estas cifras de contagios. Contagios hoy en México son 6,297. Pero hoy la Secretaría de Salud volvió a hacer referencia al cálculo de contagios. Hacen un cálculo, multiplican por poco más de 8 esa cifra y eso lleva el número de contagios hasta casi 56,000. Hoy el gobierno volvió a aportar una cifra, llamémosla así, de contagios calculados. Que quede claro que esa no es la cifra de cálculo oficial, cuando menos de otros 3 países. 3 ejemplos. 1. España cuenta los contagios notificados. 2. Italia cuenta las personas que dan positivo y de ahí saca las cifras de casos totales. Y también 3. Estados Unidos cuenta los casos confirmados. ¿Por qué el gobierno mexicano incorpora de manera, digamos que oficial, la cifra de contagios calculados? Lo hace para reducir por 8 el porcentaje de letalidad. Eso no lo hace España, no lo hace Italia, no lo hace Estados Unidos. Regresaremos al tema en un momento, pero antes, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, habló hoy de los pobres, de los más pobres, de los que no tienen dónde vivir, de los que literalmente no tienen dónde caerse muertos. Hay personas que no tienen casa. Desde luego, el concepto de quédate en casa es un llamado genérico para la gran mayoría de las personas, pero por supuesto hay condiciones muy adversas que viven las personas en circunstancias de migración, los desplazados internos o sencillamente personas, por ejemplo, las personas que viven en situación de calle. En situación de calle, el subsecretario habló de personas como estas que viven afuera del Hospital General, que viven al margen de toda ayuda y lejos, muy lejos de la mano de Dios. Son los sin casa del Hospital General. ¿Aquí se siente seguro? Sí. Normalísimo duerme con varios amigos. Oh, sí. Pues sí, se vienen conmigo porque, como dicen, mejor me tienen confianza. Vidas que se niegan a abandonar las banquetas del hospital que hace 3 semanas se convirtió en un centro de atención para enfermos de COVID-19. Para ellos no hay lugar más seguro que estas banquetas en las que las manos limpias y los cubrebocas son para los enfermos del otro lado de la reja. Prefiero en la calle. ¿Usted aquí se siente seguro? Sí, me siento seguro, no hay problema. Entre más te cuidas, más te enfermas. ¿No le da miedo enfermarse? Nah, pues ya nací para morir, man. Esta fue una mala noche. No llegaron los voluntarios a repartir comida, así que para otros la hora de dormir se postergó hasta pasada la medianoche. Era hora de ganarse la moneda para el taco, el café, la caña o la mona. Ya limpié todo, ya se acabó todo, ya gracias a Dios, ¿no? Y ahorita vengo a limpiar ya y ya lo que me dan y ya me voy a dormir, ¿no? Ya mañana otro día y así. Me divide. ¿Te drogas? A veces. ¿Qué te metes? Marihuana, activo, venden así con de sabores. Kalimba es su apodo y todo el tiempo va y viene con su bolsa, intentando mantener limpia la banqueta del hospital. Se gana a pulso la moneda, pero también busca ganarle a los otros los sobrantes de agua y comida de la basura. Esta noche hay por lo menos 50 indigentes en los alrededores del hospital, quienes desprecian los albergues. Yo lo sé que somos la población vulnerable, pero yo creo que la más resistente, que es un virus que para nosotros no está hecho, ¿verdad? Son como unos 300, porque están unos acá a la vuelta también. A ver si se acuerda el presidente y la doctora Claudia. Que los atiendan, que se acuerdan que también son humanos. Esos son los indigentes. Al lado de ellos comparten banquetas con todos los riesgos los familiares de los pacientes, de los enfermos del Hospital General. Hay otros que están aquí en las mismas condiciones, haciendo de los cartones también una cama,
exponiéndose en la entrada de urgencias del hospital. Pues así, esperando a la hora de visita y informes. Y pues algo que no se puede remediar. Pues, a esperar nomás a que fallezca y pues salir adelante. ¿No se ha movido usted de aquí? Para nada. Hasta aquí estoy las 24 horas del día hasta la fecha, hasta que me entreguen a mi esposa. No sé dónde duerme, dónde pasa las 24 horas ahí del día. En ese rinconcito, acá enfrente, caminando hasta ya en la nochecita, sí, yo me llego ahí con un cartón, mi cobija, y ahí me quedo esperando información y pues así estamos día con día. Son los familiares de los pacientes que llegaron a urgencias. Ellos están en la misma banqueta, aunque su necesidad es distinta. Sí, aquí dormimos en la calle, pues, con esos cartoncitos, si no la pasamos. ¿Tienen dinero para comer? Pues no, hay veces no la vemos difícil. Sí, porque pues ahorita el dinero, hay veces apenas lo traemos lo justo nada más para pagar lo de ella. ¿Cuánto ha pagado hasta ahorita de ella? De ella, pues yo creo que llevamos unos 2,000 pesos, 3,000 pesos por ahí. Yo creo que un poquito más porque pues traslado y todo eso. No hay cerco sanitario ni tampoco alternativa para ellos. También duermen en la banqueta, en una banca, comen y platican desgastados por el cansancio y el dolor de su familiar internado. Una noche, afuera del Hospital General de México, donde se vive una realidad aparte, ajena a los avisos, alertas y etapas epidemiológicas que anuncia todos los días la autoridad sanitaria. ¿Quién en esta crisis se hace cargo de esas banquetas? Las banquetas que están afuera del, ni más ni menos que del Hospital General. Ya vimos cómo viven los indigentes y cómo conviven con ellos al lado los familiares de los enfermos. Imágenes grabadas por el equipo de Imagen Noticias, por la reportera Miriam Moreno, esta madrugada. Vamos a ver esta otra imagen, la subió a sus redes sociales una mujer identificada como Jessie Esquivel. Esto ocurrió hoy al mediodía en Tecamachalco, una de las zonas pues, más ricas del Valle de México. Ya está en el Estado de México, pero ahí vive mucha gente con recursos de la Ciudad de México también. Vamos a ver esta imagen. Estoy aquí en la calle, estamos aquí cerca, estamos en Tecamachalco. Me paré a ayudar a una señora porque no deja de toser, no puede respirar. Ella usa el transporte público, vive sola y no puede respirar. La vi en la calle, entonces me paré a ayudar. Quédense en casa, esto es una realidad, está afectando a todos. Tenemos que guardar distancia y tenemos que quedarnos en casa. Ya llegó la ambulancia, las autoridades nos ayudaron muchísimo. La verdad, súper buen trabajo de todos. Ya están atendiendo a la señora. Uy, bueno, este incidente se dio, pues, este hecho se dio en la esquina de la Avenida de los Bosques y Avenida de las Fuentes. La mujer fue auxiliada primero, como veíamos, por policías de una patrulla de tránsito del Estado de México. Después llegaron paramédicos, revisaron a la mujer, se la llevaron en una ambulancia a la clínica 194 del Seguro Social en Naucalpan. ¿Cómo están las cifras de este día? La cifra mundial, 143,000 muertes, mucho más de 2 millones de casos. Estados Unidos, 32,000, casi 33,000 personas muertas. En México, 486 muertos y 6,297 contagios. En las últimas 24 horas en Estados Unidos, 30,000 contagios y más de 2,000 muertes. ¿Quién lo dijera en Estados Unidos? En México, 37 muertes, 450 casos. El índice de letalidad, vamos a tomar porque este es el que usan, con el que estamos comparando Estados Unidos, España, Italia. En el mundo es de 6.6, el de México sigue siendo muy alto, 7.7. 7.7 de las personas contagiadas terminan muriendo. Ahí el avance de los últimos 7 días, casi 2,500 contagios y 253 muertes. Las cifras de hoy. Bueno,
En fin, no se anunció la fase 3, pero casi lo más relevante del mensaje de esta mañana es que el quédate en tu casa, las llamadas medidas de mitigación comunitaria, se extenderán hasta el 30 de mayo, aunque se informó que es probable que en unos 900 municipios las restricciones se comiencen a levantar el 17 de mayo. No se detalló qué municipios. El gobierno federal anunció también que se promoverán medidas para evitar que personas de regiones con altos niveles de contagio se desplacen por el país. Si todo sale bien, el 1 de julio comenzaría a nivel nacional la recuperación. 1 de junio, el 1 de junio comenzaría a nivel nacional la recuperación de actividades. En todos los casos, el 1 de junio ya recuperamos de una manera escalonada, de una manera organizada, las actividades económicas, sociales y de la vida pública. Estamos teniendo éxito en las medidas que México implantó, que México anticipó a el momento de el cambio en la velocidad de crecimiento de la curva epidémica. Pocos países lo han logrado. El subsecretario López-Gatell insistió que se actuará con más severidad en contra de las empresas comerciales que, debiendo estar paradas, pues siguen operando y siguen vendiendo al público. Las llamó empresas privadas grandes que no han acatado las medidas. Todo el mundo sabe cuáles son. Por cierto, se presentaron gráficas tomadas de Apple en donde se muestra cómo se ha reducido la movilidad en la Ciudad de México desde mediados de marzo. Hasta ayer, según se informó, se había dado una baja del 68% de personas en sus autos, del 77% de personas caminando en las calles y de un 83% en el transporte público. El doctor López-Gatell felicitó incluso a las autoridades capitalinas, pero al mediodía la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, dijo que ella tenía otros datos y que no eran tan buenos porque los capitalinos no han sido tan disciplinados como dibuja Apple y retoma el doctor López-Gatell. Y en los últimos días veníamos con una disminución en todos los modos de transporte público, en metro, en metrobús, en tren ligero, trolebús, RTP, Ecobici y también los del Estado de México, Mexibús, Mexicable y Ferrocarril Suburbano. Y en los últimos días hemos visto cómo esta tendencia de reducción se ha revertido en cerca de un 10%. Y entonces la jefa de gobierno tiene otros datos. Tampoco el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, estuvo de acuerdo con las cifras, estos datos presentados por el doctor López-Gatell. Lo único que yo te diría es, si la Ciudad de México hizo las cosas tan bien y nosotros hicimos las cosas tan mal, ¿por qué en un mes de distancia de arrancadas las estrategias, la Ciudad de México tiene 10 veces el ritmo de contagios que Jalisco? Pues las verdades afloran tarde o temprano. Yo ya no voy a debatir con este señor, me da mucha tristeza la manera como se manejan. Ya no voy a debatir con este señor, me da mucha vergüenza me da mucha pena la vergüenza con la que se maneja duro el gobernador de Jalisco. Bueno, en resumen, lo fundamental es que las medidas económicas y sociales restrictivas, la suspensión de clases y el confinamiento domiciliario se extienden hasta el 30 de mayo. Las medidas se extienden 45 días más. ¿Resistirán las empresas? ¿Resistirán las familias? ¿Resistirán los mexicanos? Hago este llamado a todo el pueblo a que nos sigan apoyando. Esto es lo mejor. No es una conjetura, no es una ocurrencia. Es la recomendación de un grupo de expertos. Dura decisión, firme el gobierno. Vamos a ver cómo responde la sociedad mexicana, cómo responden los mexicanos. Hoy se nos pidió 45 días más.
de quedarnos en casa. En la mañana también se anunció que el gobierno va a entregar créditos para beneficiar a pequeños empresarios. Se dijo que van a ser préstamos a la palabra, que se pagarán en 3 años con una tasa de interés de 6.5% para empresas que tengan como un máximo 10 trabajadores. Si son más trabajadores, pues la tasa de interés subirá. Los requisitos son que los empresarios sí hayan conservado sus empleados sin bajarles su salario en los últimos 3 meses y que sus trabajadores estén inscritos en el Seguro Social. El presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Carlos Salazar, dio una conferencia virtual en la que hizo este llamado para enfrentar la crisis económica y bueno, y ahora hay que sumarle 45 días más. Estamos tratando de convocar a todo México a que se una en este gran acuerdo nacional en donde hablemos de unión, hablemos de organización, hablemos de objetivos comunes, hablemos definitivamente de cómo los mexicanos podemos ser fraternos y solidarios ante los problemas y no dejar a nadie. No es un momento de estar pensando en ninguna situación de política cuando tenemos un problema tan importante que resolver. Bueno, pues lo veremos. Lo cierto es que desde hace ya van a ser 3 semanas que no se reúne el Consejo Coordinador Empresarial con el presidente López Obrador. ¿De qué sirve, David? Otro llamado, el Consejo Coordinador Empresarial, este llamado que hace Carlos Salazar, ¿de qué sirve? Pues claro que sí sirven, Ciro. La iniciativa privada necesita, 1, mantenerse unida, 2, convencer al presidente, lo cual parece muy difícil, pero cuando baje te voy a dar detalles, Ciro. Siempre dice lo mismo. Luego se le olvida, pero bueno. Que en algún momento suceda. Muy buenas noches, Ciro. Veíamos, Ciro, a la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, decir que la movilidad en la Ciudad de México no ha bajado, no ha disminuido. Hoy Imagen Noticias hizo un recorrido por algunos mercados. En el mercado de La Portales, por ejemplo, vimos hoy a viejitos, a gente que sale con niños a hacer las compras. Es el mismo caso en el mercado Ignacio Zaragoza, que está ubicado en la alcaldía Venustiano Carranza. Solo en el mercado de la Nueva Santa María, en Azcapotzalco, se ve un poco menos de gente. Ahí observamos las imágenes. Y hablando de gente en las calles, a partir de mañana será obligatorio el uso de cubrebocas. Recuerden, para las personas que se suban al metro aquí en la Ciudad de México, hoy las autoridades siguieron repartiendo estos cubrebocas, gel antibacterial también. Esto lo vimos en la estación Pantitlán. En el recorrido que hicimos volvimos a ver todavía mucha gente usando este transporte sin guardar la sana distancia. Todavía muchos siguen sin tomar las medidas de precaución. Y Ciro, sobre el caso que hemos dado seguimiento de los youtubers venezolanos enfermos de coronavirus y que rompieron la cuarentena y salieron de compras, la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México dijo que recibió otra denuncia contra David Show. Un empleado de una tienda aseguró que el 11 de abril tuvo contacto con él cuando le vendió algunos productos. La víctima fue canalizada a un hospital de inmediato para que se le realice la prueba del coronavirus. Y bueno, la Fiscalía, hay que recordar, también recibió una ampliación de la denuncia contra la pareja de David Show, es decir, la youtuber conocida como la Cuaima Dulce. La alcaldía Benito Juárez aportó un nuevo video, donde se ve a ambos saliendo de su vivienda. Recordemos, Ciro, también que según la secretaria de Gobierno, Rosa Isela Rodríguez, una patrulla vigila que estas personas no salgan de su departamento y que respeten la cuarentena. Y ¿una patrulla para ellos? Una patrulla, la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Aproximadamente. ¿Cuánto cuesta en tiempo, en gente y en dinero? Imagínate, Ciro, son 300 pesos aproximadamente lo que gana cada oficial por día. Entonces es el sueldo que le pagarían. Más lo que cuesta tener una patrulla, alimentos. Exacto, todo. Gasolina, alimentos, todo lo que se le sume. Y bueno, vamos ahora a Estados Unidos porque Donald Trump presentó las guías para que Estados Unidos deje poco a poco el aislamiento que ha provocado la pandemia del coronavirus y empiece a reabrir su economía. No puso fecha y dejó la decisión final a los gobernadores de cada estado. Now that we have passed the peak in new cases, we're starting our life again. We're starting rejuvenation of our economy again in a safe and structured and very responsible fashion.
Para dar los primeros pasos y salir del confinamiento, los estados deben cumplir con varios requisitos. El principal es tener 14 días seguidos con una tendencia a la baja en casos de coronavirus. También deben garantizar la atención de personas contagiadas sin generar una crisis sanitaria, contar con pruebas y tener los insumos suficientes para el personal médico. Si cumplen, pueden entrar a la primera fase. En esta etapa, pueden abrir algunos negocios como restaurantes y gimnasios. También sitios más grandes como cines, teatros y estadios. Todos deberán tener protocolos muy estrictos para garantizar el distanciamiento social. Si los casos en los estados siguen bajando, pueden pasar a la segunda fase. Las escuelas pueden reabrir. También los bares, aunque de forma muy limitada. El distanciamiento social se mantiene y las áreas comunes de oficinas se mantienen cerradas. Si cumplen por tercera vez con los requisitos, los estados pueden pasar a la fase 3. Los bares pueden abrir, todavía de forma limitada, pero con mayor ocupación, mientras que a estadios, cines y teatros se les pide mantener distanciamiento social limitado. We're opening up our country, and we have to do that. America wants to be open, and Americans want to be open. Todos los países, incluidos Estados Unidos, ensayando la forma de regresar a las calles. Quieren ya vimos reactivar fase la 1, economía, fase 2, sí. fase 3, pero los gobernadores tendrán la última palabra. Por eso es que no hay una fecha exacta, sino como vayan registrando el número de casos y la tendencia a la baja, Ciro. Si es que, bueno, sí, cuando esto se dé, y allá al parecer todos lo van a hacer estado por estado, por más que había dicho Donald Trump que él era el presidente y que él iba a dar las indicaciones, y esta puede ser una guía para México. Y para una otros guía, países, un ejemplo. no digo que México vaya a copiar esta forma de regreso, de salir de la cuarentena en Estados Unidos, pero puede ser una buena guía. Habíamos visto alguna guía, pero muy general, ¿no? De la Organización Mundial de la Salud. En este caso, esta es la estadounidense. Trump es buena, creo, la guía que lanza el día de hoy. Y, Ciro, te tengo más información. Fíjate que Leonardo DiCaprio y Robert De Niro, los actores, lanzaron un reto que se llama All In Challenge, que busca ayudar a que las familias más necesitadas tengan acceso a alimentos garantizado en este momento crítico por la pandemia de coronavirus. Este reto consiste en donar en esta página allinchallenge.com y este será el premio para los ganadores. And that's why we're asking you to help us go all in. Bob and I are going to be starring in a film called Killers of the Flower Moon. If you ever wondered what it was like to be able to work with the great Martin Scorsese, this is your chance. We want to offer you a walk-on role. You'll spend the day on the set with the three of us, and of course, you'll attend the premiere. So please go to allinchallenge.com and donate whatever you can. Entonces, ¿donas? Sí, es como una especie de subasta. Entre más vayas donando, más es el que se gana. tienes de ir. Exacto, de ganar. De ir a ver cómo. Y de ganarte un papel, aunque pequeñito, ahí en la película. Imagínate, en una obra de Martin Scorsese. Buenísimo. Y además ellos retan a las siguientes estrellas y así se hace una cadenita para pues lograr este fin de alimentar a los más necesitados. Ciro, vámonos ahora a New Jersey, a Nueva Jersey, porque la policía de este lugar encontró 17 cadáveres apilados en una casa hogar de ancianos que está ubicada en la comunidad de Andover, afectada por la pandemia de coronavirus. Otro caso más donde vemos cómo el COVID-19 está afectando estas residencias con población vulnerable. El hogar de ancianos reportó que han muerto hasta el momento 68 adultos mayores en ese lugar. Ya hemos visto imágenes similares de España, lamentables, en Virginia también, Ciro. Por no hablar de las de Guayaquil. Sí, también en Guayaquil. Y bueno, el ministro de Salud de Brasil, vámonos a Brasil porque Luis Enrique Mandetta publicó en sus redes sociales que dejó el cargo. El presidente Jair Bolsonaro comentó que fue una separación en paz. Recordemos que en las últimas semanas eran notables las diferencias entre ambos personajes en la manera de ver y tratar la pandemia del coronavirus. El ahora exministro a favor de la cuarentena y el presidente siempre minimizando el tema.
Algo que no ocurre aquí. Aquí hasta el momento de la mano, totalmente de la mano. Es lo que hemos visto. El doctor López-Gatell y el presidente López Obrador. Un grupo de unas 50 personas, entre médicos, enfermeras, personal administrativo, protestaron afuera del Hospital General de Balbuena, esto en el norte de la Ciudad de México, un hospital que depende de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México. Exigen a las autoridades lo mismo que vemos aquí todas las noches: insumos, protectores, material, protección. El personal colgó una manta en la entrada del hospital y anuncian que van a estar trabajando bajo protesta. Y hablando de esto, por la mañana hablamos con Joel Ayala, el líder de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado, y fue muy duro respecto a la falta de equipo médico y sobre todo a qué tipo de material, la clase de material que están recibiendo los trabajadores al servicio del Estado en distintos puntos del país. No responde la autoridad sanitaria a lo más imperioso, lo más urgente, que es dotar de estos insumos al personal, un blindaje a todos los trabajadores que están en este frente contra este coronavirus, que es un monstruo que lo atacamos con simulación de protección. Las autoridades de la presidencia deberían de cumplir, porque pueden entrar en negligencia, y la negligencia se castiga penalmente. Se manda material chatarra, no es más que un autoengaño. Lo combatimos con simulación de protección. Es el líder de los servidores públicos que trabajan en los hospitales al servicio del Estado, en los hospitales públicos. Cristal. Ciro, anoche informamos que los gobiernos de Tamaulipas, Baja California Sur, Durango, Querétaro, Quintana Roo y Guanajuato recibieron batas médicas de mala calidad. Hoy, la vocería de la Presidencia de la República compartió este correo electrónico. Lo envió el lunes Alejandro Antonio Calderón, quien es coordinador nacional de abastecimiento del INSABI, a su jefe, el director del INSABI, Juan Antonio Ferrer. En este correo, Alejandro Antonio Calderón explicó que estas batas azules que se enviaron a los estados no son para el personal que está en contacto con pacientes. Lo raro es que este mail se quedó perdido ahí entre los funcionarios del INSABI porque no se lo mandaron a los gobernadores. En la documentación de la orden de suministro no aparece. Los gobernadores que se quejaron dijeron que en las próximas horas van a devolver todo el material que recibieron y no les sirve. El que también se quejó por los insumos inservibles fue el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles. En su cuenta de Twitter hizo un llamado al presidente López Obrador donde le pide: presidente, no deje solo a Michoacán. Los michoacanos no merecemos este trato. Todos esperamos que usted y su gobierno sean capaces de dar una respuesta a la altura de esta crisis. En otro tuit dijo que las 2,100 batas desechables que recibieron no cumplen con los requisitos para ser usadas y que las cantidades de gel antibacterial, cubrebocas, máscaras y guantes no son suficientes. Esos materiales que quieren que el personal médico se ponga, yo no se los voy a dar por respeto a las doctoras y doctores, enfermeras, enfermeros. Y no acepto que México sea el basurero de los desechos de China. Dejen de recibir porquerías y mándenos los insumos que requeremos con urgencia para atender la contingencia. Otro gobernador enojado. Inconformes con los insumos que están recibiendo de mala calidad. Otro gobernador más. Gracias, Cristal. Gracias, buenas noches. Bueno, y otra polémica. El lunes explicamos aquí de qué se trataba la llamada guía bioética. Son las reglas que deberán seguir los doctores, el personal médico, para en caso de que se saturen los hospitales por la crisis del coronavirus, se tome la decisión de a quién atender y a quién no. Y se le va a dar prioridad, y así dice la guía, a un joven, sobre un adulto mayor, sobre un viejito. Ese documento lo emitió el Consejo Nacional de Salubridad, lo difundió el sábado. Bueno, pues hoy llamó la atención que el vocero de la presidencia, Jesús Ramírez, difundiera y luego borrara este tuit que dice, leo textual: la guía bioética difundida hace días fue desconocida por el Consejo de Salubridad General. No es un texto oficial. Para periodistas y personas que de buena fe dieron por buena esta información, hacemos esta aclaración. ¿Qué pasó entonces? Bueno, que por la tarde el secretario del Consejo de Salubridad General, el doctor José Ignacio Santos, dijo que esa guía se va a someter a votación
que los integrantes del Consejo ahora la tendrán que aprobar, que su difusión tuvo solamente un carácter informativo. Pero bueno, el doctor Santos insistió en que esta guía es sólida, que tiene los elementos necesarios y que fue elaborada por expertos. El subsecretario López-Gatell publicó hace unos minutos este tuit: el propósito de la guía bioética es salvar vidas. No por ser diabético mayor de 70 años se va a excluir a una persona para que reciba atención médica. La guía evolucionará junto con la pandemia del COVID-19. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso que evolucionará junto con el COVID? ¿Qué es eso? Si hay una saturación, ¿cómo se van a tomar? ¿Cuál va a ser el criterio para determinar si hay 2 personas y solo se puede atender a una? ¿Cuál va a ser el criterio para atenderla? Si esa guía es modificada. Hoy se dieron a conocer las cifras de desempleo en Estados Unidos. La semana pasada, son las cifras recientes, 5.2 millones de personas presentaron por primera vez su solicitud para recibir subsidios por desempleo. Ya van más de 22 millones de desempleados por esta crisis en Estados Unidos en un mes. Qué bueno que Alejandro Díaz de León y el presidente de la República se reunieron. Qué bueno que platiquen, que hablen de todo lo que tengan que platicar. Pero para lo que se reunieron, la verdad es que no había mucho sentido hacerlo. El presidente López Obrador calcula, y con razón, que puede haber un remanente de operación que es más o menos como las utilidades que tendría Banco de México durante este año. ¿De mucho dinero? Pues mira, la última vez que hubo un remanente de operación, que fue en 2016, fueron más de 321 mil millones de pesos. 1.5% del PIB. Si ves que empezamos el año con un tipo de cambio por ahí de 18 y ahorita está en 23. En 24. Está bajando, está bajando en Europa. Bueno, 23, 24. ¿eh? 23, 24. Gran parte del remanente de operación es lo que se hace entre la diferencia entre los pesos y los dólares que tiene Banco de México. Pero la ley dice que el remanente de operación es, porque es que el presidente dijo, cuando yo estás muy técnico, te vamos a cambiar de canal. A ver, vamos a seguirle. Yo tengo la solución para lo que quiere el presidente. A ver. El presidente necesita dinero. ¿Sí? Está buscando dinero. Quería tomar el remanente de operación que todavía no sabemos si habrá o no habrá. Y no puede. Pásame la cámara. Eso. Supongamos que el remanente de operación sea el último conocido. El de 2017, el 2006 que se entregó en 2017, 321 mil millones de pesos. ¿Por qué el presidente no pide un crédito por esa cantidad de dinero, por lo que estimaría que es el remanente de operación? Y los bancos mexicanos estarían felices, se agarrarían a cachetadas por prestarle el dinero al gobierno, que se pagaría en abril. ¿Y? Esa es la solución. Hijo, como decía, ¿quién era el que decía si las cosas fueran así de sencillas, todo el mundo lo haría? Es muy sencillo. ¿Quién decía eso? Era un anuncio de algún Anthony Quinn, sí. A ver, es muy sencillo. Sí. Un crédito. El gobierno necesita dinero hoy para enfrentar la pandemia hoy. Sí. Dice, en abril tendremos dinero del remanente de operación. Pues préstenme y se los devuelvo cuando lo tenga. Así de sencillo es. Si no, a veces nos estamos complicando demasiado la vida. ¿Tú y yo? No, la sociedad, el país, el mundo. El gobierno. El gobierno, todos están muy... Las soluciones, necesito dinero hoy, pido prestado. Lo único que tendría que hacer el presidente es entender que pedir prestado no es malo, no es pecado, no es anatema, no te quemas en el infierno. Y todos los que tienen un buen crédito lo saben. El crédito es tu amigo, no es tu enemigo. Remátala, David. Y otros que tienen que hacerse amigos son los del CCE. Hoy una reunión de más de 7,300 empresarios virtual. Siguieron enojados. Pero, por favor, empresarios, bájenle. ¿De veras van a ganar mucho si desconocen a Carlos Salazar? ¿De veras van a ganar mucho? Piensen un poquito. El problema no es Carlos Salazar, el problema es el COVID. No, pues sí. Bueno, gracias, David. Prácticamente 3 de cada 4 mexicanos se sienten inseguros en la ciudad en la que viven. Esto de acuerdo con la encuesta más reciente, el INEGI, que se dio a conocer hoy. Durante el primer trimestre del año, la percepción de inseguridad en el país aumentó 0.5% comparado con el trimestre anterior, de acuerdo con la Encuesta Nacional Pública de Seguridad Urbana del INEGI.
Según la encuesta realizada entre enero y marzo, 7 de cada 10 mexicanos se sienten inseguros en la ciudad en la que viven. Las mujeres se sienten más inseguras que los hombres y esta percepción aumentó 1.4%. Los lugares donde las personas se sienten más inseguras son los cajeros automáticos, el transporte público y el banco. En Ecatepec, Uruapan, Coatzacoalcos, Fresnillo e Iztapalapa, 9 de cada 10 de sus habitantes se sienten inseguros. El 23 de marzo, al menos 8 jóvenes con cubrebocas asaltaron con mazos y pistolas una casa de empeño en Ecatepec. Y a principios de febrero en Uruapan, integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación atacaron un local de videojuegos y asesinaron a 9 personas, entre ellos 4 adolescentes. Las ciudades en las que la percepción de inseguridad es menor son San Pedro Garza García, Mérida, Puerto Vallarta, Saltillo y San Nicolás de los Garza. Javier. Bueno, pues hoy reapareció el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto. Le preguntaron sobre las versiones de que el gobierno del presidente López Obrador investiga por corrupción al expresidente Peña Nieto, y esto respondió. De la administración anterior se han presentado denuncias contra el caso de Rosario Robles, se presentaron denuncias contra Ruiz Esparza y el caso de OHL, se han presentado denuncias contra Emilio Lozoya, está en proceso de investigación un caso contra Luis Miranda, y ahí el presidente lo que me ha comentado es que tenemos que tener una política de cero tolerancia a la corrupción o a la impunidad. No se persigue a nadie, pero si hubiera alguien apareciera en alguna investigación, pues lo que se tiene que hacer es actuar conforme a derecho, no hay de otra. Si apareciera, seguiríamos investigando. Bueno, eso dijo Santiago Nieto. Esta noche se conoció también, lo difundió Univisión y lo hizo con documentos, que desde hace 3 semanas el gobierno mexicano ha solicitado información pormenorizada sobre las finanzas y el patrimonio, no solo de Peña Nieto, sino de quien fuera su consejero jurídico, de Humberto Castillejos, y de varios otros colaboradores. Todo indica, pues, que la cacería ha comenzado, y habría comenzado, según Univisión, hace 3 semanas. Se dice que en política no hay coincidencias. Hace 3 semanas, cuando México transitaba de la fase 1 a la fase 2 del coronavirus. Se quedan con ¿Qué importa? Gracias, buenas noches, vamos a salir adelante. Ánimo.